amigos, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en el canal para hacer una review de un reloj. Ya hemos hecho la review en el blog de Don Relojista, podéis leerla. Y he decidido hacer también una review en vídeo porque, bueno, pues siempre es interesante ver todas las cosas que se comentan en el blog, aunque tenga fotos en detalle, pues siempre está bien verlo en directo. Hoy traemos un Seiko Tortuga, este es el conocido como Nuevo Tortuga o New Turtle, que es una reedición que ha sacado Seiko en 2016, ¿vale? Este reloj ya lo fabricaban antes de 2016 con unas características que ahora veremos, pues bueno, un poco... era un reloj muy parecido, pero tenía algunas características un poco inferiores a este. Y tanto este como el anterior, este que estamos comentando, tienen origen en el famoso Seiko 6105 de Apocalypse Now, que es el reloj que lleva Martin Singh en la película, que por cierto es muy recomendable y os animo a que la veáis si no la habéis visto, que el cine clásico es algo que no hay que perder. Así que, si os parece, vamos a ver este reloj en profundidad. Os cuento un poco cómo lo tengo aquí y por qué, ¿vale? Este es un reloj que normalmente, pues bueno, tiene muchos acabados de colores. Ahora os pondré, podéis ver en las imágenes muchas de las variedades en las que han sacado este nuevo Tortuga. Esta unidad mía es de un color azul marino, es un azul muy profundo. Ya veis que el dial parece negro incluso, pero no, es un azul muy oscuro. Por eso me gusta también, la verdad que es un reloj que se puede llevar con casi todo y no es nada estridente, ¿no? Los azules muy intensos también son bonitos, pero creo que son menos versátiles, sin duda. Os cuento por qué lo tengo con estos brazaletes, que ninguno de los dos es el original de Seiko, ¿vale? Seiko, según el modelo, el color que elijas, te da el reloj con un brazalete o con un caucho. Esto es una de las cosas que no me gusta mucho, ¿no? Porque dices, a lo mejor, oye, yo quiero el reloj azul y viene con caucho y tú lo querías con brazalete. O dices, oye, yo quiero el reloj negro y lo quería con caucho y viene con brazalete, o viene con brazalete y lo quería con caucho, o lo que sea, ¿no? Entonces, estaría bien que en cada color te dejaran elegir las opciones y no comprarte el brazalete aparte que cuesta una pasta para la calidad que tiene, que ahora veremos por qué. Yo cogí el reloj con caucho, que no está aquí, precisamente porque el brazalete Seiko con estas gamas medias no me encanta. Es un brazalete que, aunque los eslabones son macizos, el cierre para mí no da la talla, es un cierre grande, es algo ligero, bueno, no me gusta mucho. Entonces al final preferí cogerlo con caucho, que me parece más versátil, y añadirle estos brazaletes que ahora os explico. Ahora lo tengo montado con este brazalete que es tipo Oyster, pues como veis es todo macizo, el cierre es macizo también, es un brazalete muy majo, funciona estupendamente. A ver, que lo tengo al revés, perdonad. Y da bastante más calidad que el de Seiko. Aún así, este no es un brazalete de altísima calidad, pero bueno, se nota en los eslabones, en lo cómodo que es y en cómo sienta que es un brazalete bueno. Normalmente lo llevo montado con este brazalete. Este sí es de muy buena calidad, es un brazalete de Strapcode, que me imagino que conoceréis la web, los que sois aficionados. Es un brazalete que los endlinks, como podéis ver, que son los endlinks son esta parte del final, lo que va acoplado a la caja, son macizos, los eslabones son macizos, todos los eslabones son macizos, que en este caso estos brazaletes Jubilee ocurre que pues Seiko mismamente te da estos eslabones de fuera macizos y estos chiquititos de dentro te los da huecos. Porque imagino que es a barata costes. Es verdad que es un reloj cómodo el brazalete Jubilee que da Seiko, por ejemplo, en el SKX 007, pero bueno, no tiene la calidad que tiene este. El cierre es magnífico, es súper cómodo, vamos, o sea, este es un brazalete que merece mucho la pena. Tengo esa buena o mala costumbre, según se mire, en las gamas medias de Seiko me gusta coger la opción más barata que me dé la marca para rápidamente quitarle el caucho del brazalete y ponerle los míos. Así que, dicho esto, vamos a avanzar un poquito con el reloj. Vamos a ver qué diferencias tiene este reloj con la versión anterior que comentábamos, con el Seiko Tortuga antiguo, el que se hacía antes de 2016. Este Seiko Tortuga nuevo tiene 200 metros sumergible, es un reloj de buceo, pues como bien se aprecian en las imágenes y como casi todos sabréis, y tiene 200 metros sumergible. La versión anterior era 150 metros, ¿vale? Los índices, en este caso, a ver si se puede apreciar aquí en las imágenes, vamos a ver si me lo coge. Como podéis ver, ya son aplicados, tienen están dentro de un pequeño huequecito metálico y tienen una buena carga de lumen que los hace incluso que tengan relieve, o sea, son tridimensionales prácticamente. Esto pues se ve de bastante calidad, la verdad. En el anterior los índices eran pintados, no eran aplicados. ¿Qué más mejoras tiene este reloj con respecto al anterior? Algo muy cómodo para los que somos frikis de la relojería y aficionados a cambiar las correas. Viene con dos agujeritos, aquí los podéis ver,
dos agujeritos en las asas con los que puedes rápidamente deshacerte de la correa que tienes puesta, metiendo por aquí una herramienta, sacas el brazalete y pones la correa que quieras. Esto es muy cómodo y la verdad es un detalle que hace que estropees menos el reloj por estas partes, ¿no? Al quitarle el brazalete. Así que son buenos detalles. Alguna cosita más tiene, pero vamos, a grandes rasgos esa es la diferencia. Vamos a ver ahora esta unidad, que es el nuevo Tortuga y es el que estamos analizando, más en profundidad. Este Seiko Tortuga, como os decía, es un reloj de buceo, es un diver puro. ¿Qué significa esto? Pues es un reloj que está fabricado y pensado para meterlo en el agua, para bucear y para darle trote. ¿Dónde podemos ver eso? ¿En qué características se puede ver que es un reloj de buceo? Pues lo primero, es un reloj que tiene un bisel externo, un bisel exterior, unidireccional, que es este, y en este caso tiene 120 clics, ¿vale? Aquí lo vemos, el tacto de este bisel en el caso de mi unidad es suave, es correcto, a mí me gusta, me parece justo como tiene que ser, porque no está ni duro ni muy blando, ¿no? Es unidireccional, que impide que gire en el sentido de las agujas del reloj. Y bueno, para los que no estéis metidos en el mundillo de los relojes de buceo, os explico para qué sirve esto, ¿vale? Aquí, como veis, en el bisel exterior tiene un contador numérico de minutos, y esto básicamente sirve para que si tú te sumerges con una bombona de oxígeno, bueno, o con lo que quieras, si quieres medir el tiempo que estás sumergido, te colocas el 12 en el minutero en el momento que te sumerges y aquí tienes el contador de minutos, ¿vale? Entonces, pues aquí vas viendo cuando llevas 10 minutos sumergido, 15, 20, 30, 40, pues bueno, hay unos límites para estar debajo del agua con oxígeno y para esto sirven estos relojes. ¿Qué más cosas nos dicen que es un reloj de buceo? Pues bueno, el lumen, que luego veremos con las luces apagadas, es magnífico, es un reloj que alumbra muy bien, es como una linterna y te permite, pues lo que decíamos, ver aquí esta perlita del 12 iluminada y ver el minutero, de forma que puedes saber fácilmente más o menos cuánto tiempo llevas sumergido. ¿Qué más cosas nos hacen ver que es un reloj de buceo? Bueno, la típica forma de la caja de tortuga de Seiko, eso nos lo dice, pero bueno, en realidad eso es una cosa más de la marca. A mí me encanta esta caja y es hiper cómoda, pero eso lo veremos después. Ahora vamos a comentar un poco algún detalle más. La corona roscada, ¿vale? Esto es típico de los relojes de buceo, que tienen por lo menos 200 metros y están certificados, como es este caso para ser un diver. Es una corona a rosca, ya veis, la desenroscamos y ahí tiene ya, está fuera en la posición. Y luego tiene, pues, aquí le daríamos cuerda sin sacarla, nada más en la posición de desbloqueo hacia arriba es la posición de cuerda del reloj. Si sacamos un puntito hacia afuera, perdón, se me ha sacado dos, entonces es muy típico que pase, bajo un puntito. Ahí le modificas sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ahí lo podemos ver, voy a ponerlo un poquito más cerca para que se vea estos detalles, y hacia abajo pues modificamos el día, 23, 24, 25, ahí lo vemos. Saco una posición más y aquí movemos segundos y minutos, ¿vale? Lo que vamos, una cosa súper normal. Ya sabéis que hacia detrás no es muy bueno darle mucho a los relojes automáticos. Esto, pues hombre, hay quien tiene sus teorías de que es bueno y de que es malo. Yo desde luego no me gusta hacerlo, no tengo ninguna necesidad de darle hacia atrás, entonces ¿para qué hacerlo, no? Y luego pues colocas la corona atrás de dentro, empujamos un poquito y ya giramos, a ver que no quiere. Y giramos hacia arriba y la enroscamos. Perfecto. Voy a hacerlo otra vez para que se vea claramente. Corona desenroscada, empujamos y ahí enrosca perfecto. No hay que apretar, bueno, con que quede fija, que ya no se mueva más, perfecto, ahí vemos. Esto le garantiza estanqueidad al reloj, ¿vale? Para que no le entre agua. Más cositas de este Seiko. ¿Dónde se posiciona este Seiko Tortuga dentro de la marca? Yo os voy a contar mis impresiones, ¿vale? Esto, como en todo, pues cada uno tendrá su idea y su impresión. Para mí este reloj está por encima del Seiko SKX, del clásico Seiko básico, ¿no? La gama más de acceso de Seiko en buceo automático, que es el SKX, tanto el 007 como el 009. Este está un poquito por encima. Tiene cosas de más calidad, está mejor acabado. En general me gusta el movimiento, como luego veremos, tiene parada de segundero y otras mejoras. Y es un reloj, pues lo que decimos, mejor acabado que el SKX. ¿Está a la altura del Sumo? No. En calidad no. Yo os digo que ahora veremos. A mí me gusta más que el Sumo, por algunos detalles, pero no tiene la calidad teórica que tiene el Sumo en los acabados.
Y el Samurai, que me preguntaban, oye, ¿el Samurai es un reloj de buceo? ¿Es considerado diver? Sí, desde luego el Samurai es un reloj sumergible de 200 metros con una estética de diver impresionante, es un reloj muy bonito, también me gusta mucho, y yo creo que estaría cerquita del Sumo, el Samurai, pero sin llegar al Sumo y por encima de este, en calidad. A mí la verdad, este es un reloj que tengo hace no mucho, me encanta y creo que me lo voy a quedar para bastante tiempo. Porque es muy, muy, muy cómodo. O sea, que sin ser dentro de esta gama de los divers de Seiko el de más calidad, para mí cumple perfectamente, es estupendo y es un reloj al que no me da ninguna pena darle tute, meterlo al agua, llevármelo a la playa, en la arena, vamos, cocinar con él, hacer lo que sea. Es un reloj que está genial para olvidarte de que lo llevas puesto. Así que si queréis vemos algunas de las características. Bueno, la caja del reloj, me imagino que todos sabréis, cuando se habla de caja del reloj, pues no se refiere uno a esta caja, sino a esta caja, ¿vale? Esta caja, que es, pues digamos, la parte principal del reloj, que contiene otras partes que ahora vamos a ver. Esta caja tiene, pues este se llama Seiko Tortuga, pues adivinar por qué no, esta es la caja con forma de caparazón, parece un poco una tortuga, de hecho ahí pues podéis encontrar imágenes bastante cachondas por internet de tortugas con la forma de la caja en el caparazón y demás. Y tiene una forma interesante que recuerda un poquito a la del SKX007 porque tiene un poco forma de almohadilla, ¿no? Es un poquito curvado así y es bastante plano. Es como una especie de almohadillita y luego por arriba pues vemos la forma de tortuga. Esta caja es súper cómoda. O sea, he tenido pocos relojes que con este tamaño, porque es un reloj muy grande, que ahora veremos las medidas, que con este tamaño tenga esta comodidad. A mí personalmente me tiene fascinado. Acabados de la caja, pues bueno, en este caso tengo el modelo, en este caso mi unidad está un poco trallada, así que tampoco se puede apreciar súper bien ahí las partes cepilladas, pero vamos a ver cuáles son, ¿vale? El reloj viene cepillado por aquí arriba, o sea, viene prácticamente entero cepillado, y aquí justo en esta arista veis que cambia, y aquí me veis reflejado, no me gusta salir ahí reflejado en los relojes en los vídeos, pero es inevitable cuando uno graba, ¿no? Y como veis, pues en la parte cepillada se ve súper poco, súper abstracto, y aquí se ve mucho más definido. Esta parte de aquí, vamos a verlo aquí de cerquita, a ver si me lo enfoca, perfecto. Esta parte está pulida, perdonad, esto está pulido a espejo, las partes de abajo están pulidas a espejo y la parte de arriba está cepillada, ¿vale? Con ese acabado satinado mate. Está muy bien, la verdad, es justo lo que uno necesita, ya os digo, estas cosas pulidas a espejo en los relojes que damos tralla, pues joder, duran poco, la verdad, es una realidad, pero bueno, es un reloj muy bonito que le da un toque tener esos pulidos y que está estupendo. Así que poquito más. Vamos a ver más cosas de la caja. Vamos a ver las medidas, lo que os decía. Pues yo soy una persona que tiene la muñeca muy pequeñita y este tipo de relojes me dan miedo a veces. Digo, joder, me voy a comprar este reloj y me va a quedar enorme o me lo voy a ver desproporcionado o bla, bla, bla. Pues vamos a ver un poco las medidas. Os voy a poner aquí una regla un poco perronerilla que tengo, pero bueno, las tengo aquí apuntadas, así que me las sé, no os preocupéis. El diámetro. El diámetro del reloj es primero en lo que se fija todo el mundo, ¿no? Voy a comprarme un reloj que tengo la muñeca pequeña, pues no puede ser de más de 40 milímetros de diámetro. Yo creo que esto es un error y ahora vamos a ver por qué. Este reloj en concreto pues tiene una caja, como veis, asimétrica totalmente, entonces claro, si le mido el diámetro aquí es un desfase y se va por encima de 50 milímetros, no es real, ¿no? Entonces lo que vamos a medirle es la caja, aquí, entre las 9 y las 3, que son unos 44 milímetros, como podéis ver ahí. Mira, se ve perfecto, la verdad no pensé que se fuera a ver tan bien. Unos 44 milímetros es este diámetro puro absoluto que tiene aquí, ¿vale? Yo tengo una muñeca que no llega ni a 16 milímetros, para que os hagáis una idea. Es de 15 y pico, o sea, nunca me hubiera comprado este reloj sin probármelo. Porque, claro, 44 milímetros me parece un despropósito. No me queda pequeño, desde luego, un reloj que me queda más bien grande, pero como podéis ver, tampoco es un desfase. O sea, no es una cosa que... Porque ya os digo, es que el diámetro es esto, no es esto. Entonces, si este reloj fuese así, me quedaría bien también, y si fuese así, pues también me podría quedar bien. Porque tengo un brazo muy largo, soy una persona muy alta, entonces no me queda desproporcionado. ¿Qué medida sí es importante? Largo de asas, o lag to lag, que llaman los ingleses, que podréis leer en internet siempre. La gente pregunta, oye, ¿qué lag to lag tiene este reloj? Ese largo de asas es lo que va de aquí a aquí. O sea, esta medida. Que es esta medida, que es la que hace interesante el tamaño del reloj. Como veis, no me asoma más allá de la muñeca en ninguno de los dos casos.
deja verla como la correa baja, está al límite, hombre, pues más que esto ya me costaría ponérmelo, la verdad, si tuviera un poco más de medida en el largo de asas, pero este está correcto. ¿Cuánto mide este reloj en el largo de asas? A mí me ha salido 47 milímetros y medio en esta medida. Eso es correctísimo, ya os digo, pues al final con una muñeca tan pequeñita como la mía, que es una muñeca de niño casi, me queda más o menos bien, no es un reloj que me parece que me quede mal, pues está muy bien. Para que no os fiéis del diámetro, ¿vale? Siempre tenéis que mirar esta medida de aquí. Otra cosa importante, si no os gustan los trastos y no os gustan los cacharros, el alto de la caja, ¿vale? Esto es el alto de la caja, el grosor, ¿vale? La altura. No es un reloj especialmente alto. También os digo por qué y qué es lo que a mí me gusta. Sienta mucho mejor los relojes que tienen la caja y luego el bisel aparte. Cuando es un monobloque, ¿vale? Vamos a ver si tengo otro por aquí y os lo puedo enseñar. Cuando el alto de caja, por ejemplo, en este Tag Heuer, el alto de caja es monobloque porque no tiene bisel. Hay algunos divers que casi integran en la misma estética el bisel y la caja y se van a una altura así en un pulido idéntico. Me da una sensación de trasto horrible, no me gusta nada. Esto es cuestión de gustos, pero si no os gusta que los relojes asomen mucho para arriba y que no parezca que lleváis un tractor en la muñeca, pues yo os recomiendo que compréis este tipo de cajas más de almohadilla. Ya veis que, a ver si podemos enfocarlo bien desde ahí, es un reloj que no asoma mucho hacia arriba, o sea, queda bastante planito para el tipo de reloj y el tamaño que tiene, entendámonos, pues obviamente no es un Theme Master ni una cosa que quede pegada aquí, tampoco está fabricado para eso, pero queda bastante pegadito a la muñeca. ¿Por qué es esto? ¿Qué medida tiene de alto? Tiene 13 milímetros de altura, pero, vamos a ver, porque esto tiene trampa, esos 13 milímetros sí incluyen esta tapa, la tapa trasera del reloj. ¿Qué pasa? Que esta tapa trasera no ocupa toda la superficie de la almohadilla, ahí la veis, sino que está centrada. En mi caso, la muñeca es un mundo. Tengo la muñeca, aunque sí que es pequeña, es bastante plana y bastante así, ¿no? O sea, quiero decir, pues una muñeca redonda podría medir lo mismo que la mía y el reloj le quedaría desproporcionado y levantado. Mi muñeca hace un huequito aquí porque estoy bastante delgado y eso acomoda, digamos, esa pequeña almohadilla que tiene el reloj abajo, como que se hunde ahí, lo que hace que encima el reloj se me quede bastante quieto y no se me mueva nada, que me encanta, y ya veis que no lo levanta hacia arriba, sino que queda así. Para mí este reloj tiene unas medidas estupendas. Si tienes una muñeca pequeña, no dejes de probártelo porque merece la pena. Y sí te recomiendo que si te lo tienes que probar y tienes la muñeca pequeña, intentes probártelo con brazalete, ¿vale? Porque con el caucho lo empuja un poquito más hacia arriba, para mí no es lo mismo. O sea, si tienes miedo que el reloj te quede grande, pruébatelo con brazalete. Más medidas del reloj. Pues el ancho de asas, que es esto, es el tamaño de la correa o del brazalete, en este caso son 22 milímetros. Es una medida estupenda donde hay una variedad enorme de correas, a este reloj le va bien casi de todo, depende del color que tenga la esfera lógicamente, aunque eso hoy es cuestión de gustos, ¿no? Pero le va bien casi de todo. Ahora os voy a ir pasando, mientras os cuento qué cosas se le pueden poner a este reloj y le van de cine, os voy a ir pasando unas fotos de las cosas que yo le suelo poner, que es mi kit de correas para el Seiko Tortuga, que me encanta cómo le quedan. Ya os digo, esto tipo Jubilé, este reloj tiene una caja que tiene una estética muy vintage, esta correa Jubilé tiene una estética muy vintage y pegan de maravilla. A mí me parece que queda genial. Estas correas ya os podéis fijar cómo balancean, o sea, esto es comodidad al final. Cuando uno lleva un brazalete ajustado, a mí me gusta que el brazalete me quede ajustado y que el reloj no se me mueva. Y haces un giro con la muñeca, levantas así la mano, haces así, asá, demás. Este juego es fundamental para que el brazalete no te marque la muñeca y no te sea incómodo. Así que ahora os voy a ir pasando unas imágenes mientras os cuento. ¿Qué se le puede poner a esto? Pues se le puede poner cauchos de color negro, aunque el reloj sea azul, le va bien. De color azul marino, le va de cine. De color naranja, para algún atrevido que haya por ahí en la sala, también se le puede poner. Ahora os dejo una foto también con un caucho naranja. Correas nato, gris oscuro, negra, azul marino, en tonos azules y blancos. O sea, la verdad, le va todo de cine. De hecho, yo creo que este verano le voy a poner una nato azul y blanca, que pues la subiré seguramente a Instagram. Me podéis seguir en el Instagram de Don Relojista también, y así veis las fotos que subo de las cosas, por si sirve para coger ideas. Así que nada más, pues os voy a contar más cositas del reloj. Antes veíamos la corona, que es roscada, no lo había dicho, pero la corona no está firmada, ¿vale? Firmada se refiere cuando la corona tiene aquí el logo de la marca grabado. En este caso, muchos, os fijaréis, hay muchos relojes, sobre todo de Seiko y otras marcas, que aun siendo, no es este caso, ¿vale? Pero aun siendo gamas muy altas,
no firman la corona. ¿Por qué es esto? Porque una corona sin firmar le da un toque vintage al reloj. Es raro encontrarte un diver de los años 60 o 70 con la corona firmada perfecta en el acero. Entonces, bueno, pues digamos que si haces un reloj con un toque vintage o con un toque antiguo y le grabas perfecto el logo aquí, pues las marcas entienden que le resta un poco de esencia. Entonces no se lo ponen, ya os digo. ¿Es un signo de calidad que venga la corona grabada? Sí y no. Depende, pues sí lo suele ser, pero hay veces que eligen no hacerlo y no es por una cuestión de coste, que casi siempre uno piensa que las marcas no quieren soltar la pasta y prefieren no hacerlo, pero vamos, para ellos tendrán un montón de coronas ya pregrabadas y les dará igual montar en un reloj de 1000 o de 1500 euros una corona grabada y no lo hacen sencillamente porque creen que no es oportuno. Cristal, ¿vale? ¿Qué tipo de cristal trae este Seiko Tortuga? Esto es un cristal mineral endurecido que se llama Hardlex. Hardlex, que es como de dureza y flex, ¿no? Imagínate, pues algo así. Esto es una marca registrada de Seiko y es sencillamente un cristal mineral al uso endurecido. Tiene un tratamiento endurecedor que le hace Seiko. ¿Qué tal es este Hardlex? A mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Se marca menos que los cristales minerales al uso y además tiene una ventaja, ¿no?, que comentábamos también en el blog, en la review, que es, oye, por este precio, 450 euros de PVP, que ya os digo que este reloj se puede seguramente encontrar más barato, hay relojes con el cristal de zafiro. Joder, merece la pena. Otra vez, sí y no, depende. ¿Tú quieres este reloj para bucear con el traje y con la bombona y meterte a pescar con el arpón o hacer lo que sea? Un cristal de zafiro es medio peligroso para esas cosas. ¿Por qué? Se raya mucho menos. O sea, si yo cojo esta regla metálica y me pongo a rascar aquí el cristal, pues le acabo haciendo una marca probablemente. Y a lo mejor en uno de zafiro no. ¿Qué problema hay? Que si yo estoy buceando y golpeo el reloj directamente, ¡pam!, contra una roca, este Hardlex no se va a romper. Se me puede marcar. Se me puede hacer una pequeña marca ahí o un pequeño rayonazo, pero no se va a quebrar. Es un cristal muy grueso y es un cristal mineral endurecido precisamente que soporta muy bien los impactos. O sea, es un cristal pensado también para el buceo, que está muy bien. ¿Qué ocurre con un cristal de zafiro? Pues hombre, siempre un cristal de zafiro, por lo general, en este tipo de relojes, en estas gamas de precio, va a ser más fino que el cristal mineral y va a tener peor, digamos, va a soportar peor los impactos directos. Se puede quebrar. A lo mejor no se raya con tanta facilidad, pero con un golpe se puede agrietar. Y hombre, si estás buceando con bombona a 20 metros y se te agrieta el cristal de un reloj, que en este caso, pues ya decíamos, es un reloj caro, no es un reloj asequible, pero para los aficionados nos puede parecer un reloj barato. Si estás buceando con un diver de 1000 euros y se te quiebra el cristal a 20 metros, despídete. O sea, se te llena de agua, vamos, te va a costar más al final arreglarlo, probablemente te va a costar más la correa que el perro. Entonces, para mí, en los relojes de dar tute, de bucear, de meter entre piedras, entre arena, de golpes, de tal, me merece mucho más la pena el Hardlex. Además que es más barato, probablemente. Siempre encontrar un reloj con Hardlex o con cristal mineral endurecido, de cualquier marca, que con no de zafiro. Así que, dicho esto, ya os digo, me encantan los cristales de zafiro, pero más para un diver tipo diver de salón, un dress diver, ¿no?, que llaman por ahí, que es, pues a lo mejor, no sé, como si os digo, vamos a ver. Este Omega Seamaster tiene un cristal de zafiro. Hombre, ya veis, por ejemplo, también el tratamiento antirreflejante, que en este Seiko, bueno, pues es regular, ¿no? Está bien, pero ya veis que no hay color, ¿no? En cuanto les da la luz, el Omega se ve perfecto y ya empieza a hacer ahí un poco de reflejo. Este es un reloj que no voy a meter entre piedras a bucear, sino que me lo voy a poner más, pues a lo mejor con un look de sport, más en verano y demás, que sí que lo voy a mojar y lo puedo meter en el mar y me bañaré con él en la playa, pero no lo voy a meter entre piedras o a pescar o lo que sea intencionadamente. Entonces esto es lo que yo llamaría más, para mí es un dress diver, es un diver muy contenido de tamaño y que me voy a poner más en ocasiones de vestir. Y este es un reloj que voy a meter en la playa y que le voy a dar muy mala vida y agradezco que tenga Hardlex. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. La tapa trasera, ¿vale? Las traseras de los divers. ¿Cómo es esta tapa trasera? Aquí vamos a ver unas imágenes, a ver si me enfoca. Maravilloso. Ahí se puede ver la trasera. Air Divers 200 metros, Seiko, Stainless Steel y la ola de Kanagawa, la gran ola de Kanagawa ahí grabada, que es un clásico en las series de buceo de Seiko. Es una trasera a rosca, que también le garantiza estanqueidad y para mi gusto es suficiente, está perfecta. Y no sé, también veía en algún comentario que la gente decía, joder, pero yo prefiero que tenga una trasera de vista, de cristal. En un diver, a mí la verdad no me gusta. Ya os digo, cuestión de gustos, como todo,
pero prefiero este tipo de traseras contundentes, que son más herramienta y que realmente le dan esa estética de diver. Es una cosa menos de la que preocuparte porque, ojo, estas traseras, si fuera de cristal, te las pueden hacer en zafiro o en cristal mineral. Si te ponen un cristal mineral no endurecido aquí detrás, en cuanto tengas un granito de arena en la muñeca o lo que sea, se te va a quedar como una pizarra. O sea, no es recomendable para un reloj al que vas a darle tralla tener una trasera de cristal. Es mi opinión y como todo es muy discutible, pero desde luego prefiero más esto, que le da un toque de herramienta estupendo. A mí me parece que esta trasera está fenomenal y no querría otra para este reloj.